Para ti, el desayuno está listo. Tostadas con aguacate y tu favorito, omelette de claras de huevo. ¿Cuándo tuviste tiempo de prepararlo? No había comida. ¿Fuiste a la tienda? No, lo ordené todo. Las flores, la comida, todo lo que quieras. Podía contratar un mesero, pero no lo necesitamos. Es demasiado, ¿no lo crees? Lo siento, me equivoqué, lo sé. Prometo no dejarte sola en tu cumpleaños. ¿Champaña? ¿Por qué ahora? Son las 8. Además, tengo que ir a trabajar. No irás a ningún lugar hoy, porque juntos vamos a viajar. ¿Bombay? Sí. Bombay. Coste debía ir, pero cambié los boletos e iremos nosotros. Clase de negocios, el mejor hotel. Celebraremos en la India. No puedo. No puedo hacerlo. Cambiaste todos los planes. Querías una sorpresa, ¿no? Lo intenté. Es una mala sorpresa. No me preguntaste si podía. ¿Cuál es el punto de viajar a otro país si aún así vas a negociar? Evgeny, tal vez es momento de hablar seriamente. Solo nos vemos en los desayunos. ¿Somos una pareja normal? ¿Por qué comenzaste con esto, Lena? Porque estoy harta. No quiero dormir sola. Quiero caminar por el parque y comer helado. Hace 7 años acordamos que el trabajo tenía prioridad y que debemos seguir firmes siempre. Pero tú y yo hemos estado firmes por mucho tiempo. Continuamos trabajando sin descansos ni vacaciones. ¿Esto es vida? Quiero hijos, pero desearlo no es suficiente. Te lo advertí hace mucho. No me interesa tener una familia así. Ya tuve suficiente con Marina. No soy Marina. Si quieres casarte, si estás decidida, si quieres hijos, bueno, no tengo derecho de prohibírtelo. Pero será con otro hombre, no conmigo. ¿Y tú me dejarás ir tan fácil? Lena, perdóname. Vamos, Lena. Me equivoqué. Lo siento mucho. ¿Quieres que viaje solo? Creo que necesitamos una pausa para entendernos mejor. Hola, querida. Tiene mi número de teléfono. ¿No podía llamar antes y pedir una cita? Entendemos que estás muy ocupada. Solo era un momento. Es que Vadim y yo queríamos agradecerte por ser tan amable la última vez. Ten, las horneé esta mañana para ti. Es mi receta especial. Muchas gracias. Esperen, disculpen, por favor. Disculpen, no debí responder así. ¿Por qué, querida? Vadim y yo tenemos la culpa. Debes estar concentrada, tienes trabajo y solo vinimos a traer galletas. ¿Te sucedió algo? Sí, el día comenzó mal.
Oigan, tengo una idea. Hay una cafetería cerca. Es mi hora de almuerzo y ayer fue mi cumpleaños. Vamos por un té de Ceilán. Los invito. Me encantaría. Amo el té de Ceilán. Con una condición. Las mujeres no pagan en mi presencia. Pero yo los invito. Alena, no discutas. Vadim es un caballero. Además, tiene dinero. Aumentaron su pensión. Si tiene dinero, vamos. Café, té y ensaladas. Hola. Buenas tardes. ¿Quieres que te acompañe? Tal vez. Oye, Casanova, ven aquí. Hola. Hola, hola. ¿Y bien? ¿Dónde están los documentos? Se lo dije, Evgeny viajó. Él tiene los documentos. Tenemos que esperar. Señor Ilya, ¿podemos acordar una cosa más? No quiero estafar a mi hermano. No cambiaremos el trato. No pretendas ser bueno. Ya has estafado a otros. Por cierto, me estás estafando ahora. ¿Para qué quiere ese contrato? Es solo un medicamento, es todo. Bien, solo para que entiendas. Mientras Evgeny y tú negocian con suplementos dietéticos, no me importa en absoluto. Hagan lo que quieran con esa basura. Pero este medicamento brasilero es muy importante. Y no quiero tener competencia. Son idiotas y no ven los beneficios. Me aseguraré de que ese medicamento se incluya en el programa de adquisición gubernamental. Así todo el país lo comprará y el dinero llegará a montones. Nunca pensé en el programa gubernamental. Tengo que decirle a Evgeny. ¿Sabes qué me sorprende de ti? Eres un idiota. Pero eres el tipo de idiota que necesito. Entonces, ¿Evgeny es tu hermano? Es mi hermano. Eso no cambia nada. Obtén un poder de un abogado y reescribe el contrato para mí. Hablaré en la notaría. Tengo contactos. ¿Qué pasa si no quiero hacerlo? Irás a prisión. Tengo pruebas contundentes. Sabes que lo sé todo, ¿no? La chica sigue mis órdenes. Puedo decirle que envíe la memoria a la policía cuando quiera. Sí, entiendo. No llame a la policía. Entonces no seas tonto. Y haz lo que te digo. Tranquilo, te pagaré por ello. ¿Por qué no están haciendo nada? A trabajar. ¿Dónde está Lena? Salió a despedir a los clientes, pero puedo No, llamarla. tranquila, preparó unos documentos. Los revisaré yo misma. Vadim y Svetlana, calle 89, 1536. Lena. Hola. Hola. Te traje un regalo. Te presento a Pirata. ¿Pirata? Eres muy hermoso, pirata. ¿En serio es para mí? ¿Sí? Y si no puedes quedártelo, entonces vivirá conmigo y yo lo llevaré de paseo. No, me lo quedaré. Evgeny no está de todos modos, se fue. Pero se me ocurrirá algo. ¿Se fue? ¿Puedo subir a visitarte? Te invitaré cuando regrese. Debo irme. Muchas gracias, pirata. Lena, te amo. ¿Qué? Siempre te amé. Pirata, come. Vamos. Hola.
Disculpa que no avisé. Hola. Evgeny no responde el teléfono. No lo sé, suena con un tono extraño. ¿Qué ocurre? Necesito hablarle. Está de viaje. Oh, por... ¡Cielos! ¿Quién eres tú, pequeño? ¿De dónde saliste, perrito? Eres un perrito muy hermoso. ¿Cómo llegaste aquí, pequeño? Lena, tal vez tú puedas ayudarme. Tengo que comprar medicamentos, es urgente. ¿Necesitas efectivo? No tengo mucho. Ajá. Bien, está bien, es suficiente por ahora. Muchas gracias. Gracias. Oye, no has cenado aún, ¿verdad? Te acompañaré. ¿Quieres? Tengo mucha hambre. Genial. ¿Puedes beber alcohol? Es necesario. Y es vino tinto. Salud. Qué bueno. Me alegra que tengan un perro, ya que no tendrán hijos. ¿Por qué dices eso? Conozco a Evgeny. No le gustan los niños. Estaba embarazada. Y me obligó a abortar. Sacaron todo. Y eso causó una infección. Ahora estoy enferma. ¿Por qué crees que me da dinero? Es para expiar sus pecados. ¿Puedo ayudarlo? Sí, quiero comprar un anillo. ¿Es un regalo para su novia o algo más? No, algo más. Le pediré matrimonio. ¡Lena! ¡Ya llegué, Lena! ¿Estás aquí? ¡Lena! Lo siento, no puedo continuar con esto. Vamos, pirata. Hola. Los vi desde lejos. Quise saludarlos. Hola. ¿Cómo están? Qué bueno verte. Hola. Hola, querida. ¿Es tuyo? Sí. Oh, es muy lindo. Se llama Pirata. Es mi perro. Por cierto, iba a llamarlos esta semana. Encontré un par de ofertas buenas de unas fundaciones caritativas. Se las enseñaré. Estuvimos hablando de ti esta mañana, cariño, y ahora nos das esas buenas noticias. Es algo importante que debemos discutir. Sí, por supuesto. Podemos reunirnos luego del trabajo. Dime, Lena, ¿acaso estás de vacaciones? Luces muy fresca y radiante. No, no tengo vacaciones, pero dejé de llevarme el trabajo a casa. Así he descansado más. He tenido unos cambios en mi vida. Me propusieron matrimonio. Oh, te felicito, Vadim. Por ¿Escuchaste? supuesto. ¿Y quién es el afortunado? ¿Lo conocemos antes de la boda? Sí, es él. Lo siento, no puedo continuar con esto. Hola, ¿puedo? Hola, ¿por qué no me llamaste? Apagué mi teléfono. Los recaudadores no dejan de llamarme, ¿sabías? Me retraso un poco con el préstamo y me llaman como unos locos. Estoy harta. Oh. ¿Qué sucedió, Evgeny? No sucedió nada, todo está bien. ¿Quieres pizza? Está fresca, la ordené anoche.
¿Qué te sucede? ¿Te sientes mal? Todo está bien. Es el desorden normal de un soltero, es todo. ¿Cómo que soltero y Lena? Pues Lena ya no vive aquí. Evgeny, ¿puedo quedarme aquí un par de noches? No quiero volver a casa. Esos recaudadores son... Deberías escuchar cómo hablan, son unos ladrones. Tengo mucho miedo de que un día me hagan algo malo, que quieran quitarme todo lo que tengo. Por favor, déjame quedarme. Puedo dormir en el sofá, prometo no molestar. Bien, pero no hagas ruido. Lo prometo, no sabrás que estoy aquí, en serio. Vamos. Ven, pirata. ¿Bien? ¿Y esto? Demonios. Ordenemos una nueva percha en internet. Pueden venir, traerla e instalarla ellos mismos. ¿Por qué? Mira, como nueva. Para esto tengo manos. Puedo reparar las cosas por mi cuenta. Estoy esperando recibir un pago. Ya llamé. Lo recibiré pronto. Finalmente podremos hacer algunas renovaciones. Este lugar será increíble. Aquí pondremos un armario nuevo, con grandes espejos. ¿Qué dices? Y pensaba en derribar la pared entre las habitaciones. Pronto nos casaremos. ¿Por qué Sergei, dormimos separados? Esto es lo que acordamos. Me costará un poco acostumbrarme. Sigamos durmiendo así. Está bien. Solo pensaba que necesitábamos más espacio. Podríamos colocar un sofá en el centro. Lo vi en la televisión. Había 3 hombres y 3 mujeres en un departamento. Sí, la serie Amigos. Sí, así es. Aunque podríamos dejarle la otra habitación a nuestros hijos. Sí, no es mala idea. Evgeny y yo nos cansamos de hacer las renovaciones. ¿Podrías dejar de hablar de él, por favor? Lo siento, lo dije sin querer. No es fácil olvidar nuestra relación, pero tuviste una gran idea para la renovación. Me encanta, no perdamos más tiempo. Retiré algo de dinero de mi cuenta, te lo daré. No, Lena. Lena, tranquila. No es necesario. Ganaré dinero por mi cuenta. No hace falta. Pero quiero contribuir. Por favor, tómalo. Bueno. Muy bien. Vamos a brindar. Ve al grano, solo tengo media hora. Tan directa, como siempre. Otros se sorprenderían. Pensarían que las invité a una cita. Pero tú no eres así. Necesito obtener un poder notarial para una persona. Si es algo ilegal, olvídalo. No es algo ilegal, te lo prometo. Se trata de una persona y una compañía real, pero debo darle un poder notarial de forma retroactiva, aunque no tengo que enseñarte cómo hacerlo. Bueno, no lo sé, Gravilov. Siempre haces lo que quieres. Y luego debo limpiar tus desastres. ¿Desde hace cuánto eres una persona honesta? ¿En serio olvidaste todo lo que has hecho como si no hubiese ocurrido? ¿De qué hablas? Mi negocio es serio, todo es legal. ¿Crees que no sé cómo tu amiga Inga y tú se aprovechan de esos ancianos? Van a vender su departamento a cualquier idiota. Los enviarás a un asilo y luego al cementerio. No tienes pruebas. Todo lo que hago es legal. Ahora dime por qué necesitas un poder notarial. Bien, te lo diré. Me apoderaré de una empresa. Lindo anillo. Luce antiguo. ¿Quieres vendérmelo? Te podrías comprar uno igual. Si te rehusas, encontraré a esos ancianos a los que vas a estafar y les diré toda la verdad. Ya suéltame.
Bien, podemos llegar a un acuerdo. Tengo una empleada, joven e inexperta, la culparemos. ¿Qué sucede, Gravilov? ¿Esta charla de negocios te puso nerviosa? Ya cállate. Buenos días. Oh, buenos días. Finalmente despiertas. Ven, siéntate. Todo está listo. ¿Quieres jamón? Está fresco. Dios, esto no es muy saludable, pero luce delicioso. ¿Queso? ¿Te esfuerzas antes de la boda? Claro que no. Siempre voy a cuidar de ti y a nuestros hijos. Además, me gusta cocinar. Yo lo busco. Tu madre quiere hacer una videollamada. Ponte los pantalones, no querrás asustarla. Hola, mamá. Lena, ¿qué sucede? No me has llamado en días. Te he estado esperando, pero no llamas. Así que decidí llamarte. ¿Hiciste una renovación? ¿Y esas cortinas? Mamá, trata de mantener la calma. Tengo algo que decirte. Terminé con Evgeny. ¿Terminaron? Lena, si es por mi consejo, me malentendiste. O tal vez dijiste algo incorrecto. Te conozco. Llamaré a Evgeny y le explicaré todo. Mamá, alto. No tienes que llamar a nadie. No es necesario. No es tu culpa. Fue mi propia decisión. Me siento mucho mejor ahora. Bueno, Sí, es una decisión que tomaste. Pero, ¿cómo le diré a tu padre sin que se sorprenda? ¿Y dónde estás? ¿qué clase de departamento es ese? Lena, debiste mudarte a un sitio decente. ¿Necesitas dinero? Mamá, tengo dinero. Haremos algunas renovaciones y todo lucirá mejor. Espera, no entiendo nada. ¿Con quiénes te mudaste? ¿No te estarán estafando? Mamá, no te preocupes. Ahora vivo con Sergei. Él no me está estafando. ¿Por qué con Sergei? Bueno, él tenía una habitación extra. Y ahora estamos juntos. Incluso tenemos un perro, así que todo está bien. ¿Estás feliz por mí? No entiendo qué tenía de malo Evgeny. Era un hombre honesto, educado, no como Como ese vagabundo. Cuando estudiaban juntos, él tenía malas calificaciones. No sé cómo se graduó. Mamá, ya basta. Sergei está aquí y te está escuchando. Bueno, que escuche. No puedo permitir que ese parásito se te meta en la cabeza. Él vive en un basurero. No debes involucrarte con un hombre como él. Mamá, ya basta, por favor. O no te volveré a llamar y te vas a arrepentir. Cálmate, hablaremos luego, ¿está bien? Lo siento. Ya conoces a mi madre. Ella tardará un poco en acostumbrarse. Ahora sé que ella piensa que no soy digno de ti. Ya lo veremos. Lena. Lena. Oh, diablos. ¿Qué haces? Preparo el desayuno. No vamos a comer comida chatarra todo el día. Huele bien, ¿no? Ay, ahora vas a comer bien. Espero que no hayas olvidado lo bien que cocino. Aunque el refrigerador está vacío. Apenas pude usar un par de ingredientes para hacer el estofado. ¿Me das algo de dinero?
Iré al mercado a comprar comida. No toques eso. Lo diré solo una vez, por favor. No toques nada sin mi permiso. ¿Entendido? ¿Por qué me gritaste? Solo quería ayudar. ¿Acaso no lo valoras? Evgeny, no me gusta que me grites. Dasha, ven un momento. Sí, señora Rusana. Bien, firme la primera página y también firme la segunda. Evgeny, tengo una cita con el doctor y luego iré a comprar comida. Oye, ¿puedo tomar las llaves de repuesto del departamento? Así no te molestaré cuando vuelva. Oye, ¿puedo tomarlas? Claro. Volveré pronto.